Bueno, yo he venido aquí a hablaros del método Molcour. A la gente que ya lo conoce, pues refrescar la memoria qué es lo que hacemos. Y la gente que no lo conoce, poder explicar cómo trabajamos nosotros. Es ideal aquí, porque aquí se está haciendo un trabajo sobre geometría y en nuestro método trabajamos básicamente con resonancias, color y geometría. Vamos a ver el paralelismo que hay entre todo esto. Si nosotros miramos las teclas de un piano, si vamos hacia lo grave, llegaríamos a conseguir luz. Y si fuéramos, diríamos, teclando hacia lo agudo, llegaríamos a conseguir materia. De hecho, la luz ya se ha conseguido a base diríamos, hacer grave el sonido. La materia aún no se ha conseguido, diríamos, no hemos conseguido crear materia, pero sí que es cierto que hemos conseguido algo que va en esta dirección y que sabemos que nos corrobora que es cierto. Para afinar un violín y ver si un violín está en orden, se ve cuando hay el sonido tan, diríamos, intrusivo del violín, encima de una forma, por ejemplo, de arena, cuando el sonido genera formas y depende de la agudeza del sonido, si es más grave, más simple, si es más agudo, más complejo, vemos cómo el sonido genera y es capaz de crear forma. Materia no hemos creado, pero ver que realmente el sonido crea forma, sí que lo hemos hecho. ¿Bien? Ahora bien. Bueno, hemos hablado de luz, de sonido y de forma. Pero ahora vamos a hablar de la persona. ¿Qué somos los seres humanos? Los seres humanos somos un instrumento que tiene un núcleo, que básicamente el núcleo más sólido es básicamente de agua, y aparte de este núcleo sólido tiene una resonancia, con la misma resonancia del violín, tiene una resonancia que son resonancias etéricas que llegan mucho más lejos de lo que puede llegar a nuestro propio cuerpo físico. Idealmente, ¿qué pasa con nosotros? A nivel físico, cogemos un alimento, lo ingerimos, nos nutrimos con su cualidad y después desechamos lo que no nos sirve, que sirve de abono para otra planta, para otro principio que hará otro alimento del cual nos vamos a nutrir. A nivel energético nos nutrimos también. O sea que ahora estamos aquí, nuestras vibraciones están unidas. Nos nutrimos, recogemos la totalidad, nos nutrimos de lo hermoso y eliminamos lo tóxico, que al ser eliminado nutrirá y abonará y diríamos que aumentará la calidad del entorno en el cual vivimos. Un ser humano idealmente es eso. Pero ¿qué es lo que nos ocurre? Nos ocurre que, por ejemplo, a nivel físico, si nosotros comemos un alimento, por sano que sea, pero aquel alimento se nos atraganta, nos va mal, automáticamente nosotros, cuando vamos a comer aquel alimento, tendremos una intolerancia, ¿no? O sea, comeremos una manzana, aunque es un alimento sano, a nosotros aquel día nos ha sentado mal la manzana y entonces cada vez que nosotros comamos una manzana nos encontraremos que tenemos una intolerancia. No toleramos la manzana. Nosotros aquella manzana será un alimento tóxico. Imaginaros que nosotros como personas, aquello que hacemos y vivimos a nivel físico, también ocurre a nivel energético. Cuando nosotros estamos en contacto con alguien y aquel alguien nos produce en nosotros una sensación tóxica, cada vez que nos encontremos con aquel alguien o aquel algo que nos despierte aquella sensación tóxica, nosotros reaccionaremos exactamente igual con una indigestión energética como funcionábamos, por ejemplo, con la manzana. Estábamos hablando en su momento, y vuelvo al principio, de que las resonancias, diríamos la luz, se vuelve sonido y el sonido se vuelve materia. Cada vez que nosotros, cuando asimilamos una energía y no podemos automáticamente extraer lo bueno y desechar lo que no nos sirve, este proceso se nos interrumpe, en aquel momento
en nuestro cuerpo se genera una especie de cristalización. Nos congelamos, nos cerramos como si fuéramos un cubo de geometría, y nuestra energía está cerrada en esta especie de cubo. Claro, a base de hacer esto, nosotros nos vamos densificando. Nuestra resonancia cada vez es más baja, cada vez resonamos menos porque estamos dentro de esta situación, diríamos, opaca, a consecuencia de aquello que nosotros no hemos podido registrar de manera natural. Pero esto es la cosa que podemos recordar. Nosotros no estamos vivos desde que tenemos 5, 10 años o 15, que podemos recordar y podemos asimilar las cosas. Nosotros estamos vivos desde el tercer día después de nuestra fecundación. Con lo cual, nosotros estamos dentro del vientre materno y ahí dentro recibimos un montón de impactos que nosotros no podemos digerir, porque tampoco podemos entender, y se producen continuamente en nosotros reacciones para metabolizar estados de ánimo, sensaciones, alegrías, miedos. Cuando nacemos nosotros nacemos con aquella opacidad, nacemos con aquel impacto encima de nuestros cuerpos que hace que ya enseguida de nacimiento, según qué tipo de impactos nosotros los recibimos y no podemos aceptarlos. Pero claro, ¿qué ocurre? Ocurre que si nosotros poco a poco nos vamos haciendo cada vez más opacos, nuestra voz, nuestra resonancia cada vez está más desconectada de nuestro cuerpo. Si yo hablo por una cosa que conozco, esta cosa que conozco la diré solamente con mi mente, pero si yo soy capaz de hablar con todo mi cuerpo, soy capaz de hablar con mi corazón, mis palabras tendrán una resonancia que, al igual que el violín, generan una forma geométrica en el otro ser humano. A base de hacernos opacos, vamos generando un circuito propio de energía. Hablamos, somos, pensamos y estamos cerrados siempre dentro del mismo proceso. Entonces es en aquel momento que nosotros necesitamos la forma geométrica. La forma geométrica, que es la materialización de aquel sonido, que a su vez es la materialización de aquella luz, que no tiene nuestra reverberación, que es muy densa, puesto que nosotros en realidad estamos hablando y estamos generando sonido en un ambiente que nos resuena, y aquella forma geométrica resuena en nosotros y nos genera una especie de estallido. Un estallido que nos permite sentir aquello que antes del estallido de forma geométrica estaba totalmente oculto. ¿Qué ocurre con una enfermedad? Cuando nosotros estamos generando esta densidad a nivel energético, esta densidad nos va, diríamos, espesando como personas. Nuestra mente, nuestro sentimiento, nuestras ganas de vivir, quedan implicadas en eso. Llega un momento que esto es insoportable. Entonces, ¿el cuerpo qué hace? El cuerpo condensa parte de esta insoportabilidad, lo condensa y produce una enfermedad. Al producir una enfermedad, aquello que estaba distribuido por toda nuestra biología está localizado en una zona concreta de nuestra biología. Aquello nos permite respirar. O sea, nuestra enfermedad concentra en sí misma toda aquella densidad que, si no existiera, nosotros no podríamos, sería imposible la vida. Estaríamos en una situación de desespero total. Entonces, la enfermedad recoge sensaciones, recoge tensiones y permite en aquel momento la posibilidad, aquella apertura que tiene la enfermedad, a poder entrar un poco de aire y resonancias nuevas. Claro, tengo aquella enfermedad ahí y automáticamente yo descanso. Pero claro, yo descanso, pero tengo que mantener mi enfermedad fija, porque si mi enfermedad se está manteniendo para mantenerme libre a mí de aquella tensión psíquica y mental insoportable, se deshace de mí, entonces yo ya no podré vivir. Aquel momento, el momento de la enfermedad, es un momento que la persona empieza, porque está más libre, tiene más espacio libre, a buscar cosas nuevas,
cosas que en el cerramiento mental y emocional anterior no podía acceder. No podía acceder porque el propio girar, perdonad porque hablar en castellano no me cuesta, el propio girar encima de sí misma impedía que pudiera entender cualquier otro tipo de situación. La enfermedad nos libera en parte y nos permite buscar. Claro, ¿qué ocurre entonces? ¿Qué hacemos? Si nosotros allí donde hay la enfermedad ponemos un disparador, una situación tan extraordinaria como una forma geométrica, en donde aplicamos además luz, incluso sonido, aquel disparador puede intoxicarnos el cuerpo y el cuerpo no puede asimilar lo que es la reparación inmediata de algo que se ha generado como una solución. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué solución tenemos ahí? A partir de ahí nosotros hemos de ir generando espacios de conciencia para poder emerger de una manera objetiva aquello que antes de la enfermedad era absolutamente invisible. Poco a poco hemos de generar geometrías en el cuerpo, que aquellas sensaciones que pensábamos que no nos correspondían, pensábamos que reaccionábamos nosotros al sentimiento de otros, empezamos a verlas como propias. Es como si nos viéramos pasar por la calle. Nos damos cuenta que hay patrones de conducta que nos pertenecen, que no tienen que ver con aquella persona que se ha portado de esta manera, nos ha dicho lo otro, nos ha dicho lo otro. Esto existe, pero nuestra resonancia no es perfecta, está alterada. No podemos digerir realmente qué es lo que nos aportan. Empezamos a darnos cuenta de eso. Lentamente vamos aumentando conciencia. No vamos a quitar el apoyo de la enfermedad en sí misma, sino vamos a aumentar conciencia, aprovechando el vacío que hay entre la enfermedad y nosotros, poco a poco aumentando conciencia, de manera que cada vez seamos más conscientes de que realmente cualquier cosa que pasa en el entorno no pasa y por eso nosotros estamos mal, pasa en el entorno y nosotros no lo podemos digerir, y al no poderla digerir, por eso estamos mal. Y ahí empieza todo un proceso de vida. Un proceso de vida que en el caso de la enfermedad, como estoy hablando, se sitúa en aumentar conciencia, para en su momento poder deshacernos de aquel comodín, de aquella ayuda a nuestra biología que se traduce como enfermedad. Pero puede ser que aún no hayamos generado ninguna enfermedad. En este caso, la tensión es enorme, la tensión es muy grande. Entonces, claro, no hemos generado una enfermedad y por lo tanto no tenemos este espacio vacío en nuestro organismo para podernos sanar. Estamos en una tensión extrema. Al tener una tensión extrema, entonces no podemos admitir que haya nada alrededor nuestro que sea realmente un problema. Pensamos que realmente nosotros como personas estamos en una situación de verdad absoluta y que el problema existe porque es el sitio donde estamos ubicados, no porque nosotros generemos un problema con el entorno, está tóxico o está diríamos, desintonizado. Y empezamos con la mente a dar vueltas encima de nuestra propia naturaleza. Damos vueltas encima de la naturaleza y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Entonces ahí es en este momento que se necesita una conducción verbal para poder explicarnos y confiar en que no sabemos quiénes somos, no sabemos qué sentimos. Aquello que nos pensábamos que era cierto, resulta que puede ser que dentro de 1 hora, de 2 horas, aquello mismo haya perdido intensidad. Hemos de dar la confianza a la persona que nos está ayudando de abandonar nuestras creencias durante un tiempo para permitirnos incidir, para permitirnos irradiar en aquel entorno y permitir la luz, permitir que en aquella zona entre conocimiento, entre conciencia. Pero, ¿qué ocurre si entra conciencia? Si entra, ¿no veis? Porque tanta
¿Música me oís? Sí, se puede No puedo... hacer alguna magia. A ver si hacemos magia. ¿Sí? Bueno. Se entiende estupendamente. Vale. Se escucha un poco menos, pero Vale. se entiende estupendamente. Vale. ¿Qué es lo extraordinario de todo esto? Que al momento que empezamos a tomar conciencia, nuestra naturaleza empieza a descodificar, diríamos, en agudo, en rojo, y empezamos nuestras tonalidades empiezan a ser cada vez más claras, más azules, y permiten mayor espacio para poder entrar en aquel tono otras vibraciones y otras frecuencias. Claro, esto de entrada parece que sea un beneficio que solamente es un beneficio personal, pero lo extraordinario del caso es que este beneficio personal irrumpe en el entorno de una manera extraordinaria. ¿Vosotros habéis oído hablar de los fractales? ¿Habéis oído hablar de que en cualquier organismo vivo, cuando una parte se secciona de aquel organismo, en aquel organismo está incluido un todo? Pues, ¿qué pasa si nosotros pensamos que si eso pasa, nos debe pasar a nosotros? Nosotros somos parte de un universo de los cuales somos un fractal. Entonces, si nosotros somos un fractal de un universo denso, todo lo que recibiremos será coherente con el ser que somos. No puede resonar en nuestro universo algo que sea distinto a nosotros, porque somos un fractal. En el momento que nosotros, como personas, empezamos a generar movimiento, empezamos a generar otras vibraciones en nosotros, automáticamente una de dos. O no es cierto que una parte es igual a la totalidad, o algo pasa. Nuestro universo tiene que adaptarse obligatoriamente a lo que nosotros como fractal estamos evolucionando. No se puede mantener aquel universo rígido cuando nosotros estamos progresando y evolucionando. Es imposible. La totalidad se cambia con nosotros. Con lo cual, cada paso que damos transforma nuestro universo, porque obligatoriamente formamos parte de una figura que es coherente con nosotros. En Merkur tenemos un anhelo. Tenemos el anhelo de que nuestras figuras sean absolutamente resonantes, y que por lo tanto, si somos resonantes, formamos parte como fractales de universos resonantes. Estos universos resonantes nos retroalimentan continuamente cada vez que nosotros hacemos un paso en cualquiera de las direcciones. Nuestro lenguaje no solamente la voz que se emite, es los pensamientos que emitimos. Los pensamientos es lenguaje no verbalizado, porque la mente no es este pensamiento que no emitimos. La mente es un organismo sensible que, cuando estamos sensiblemente enfocados, conmueve nuestro cuerpo y nos explica algo de manera certera. La sabiduría viene de la mente, pero la mente no del pensamiento. En el pensamiento vienen ideas que se mueven en nuestro cerebro en sustitución al uso de la mente. Entonces, en los fractales densos no tenemos mente, porque nuestros pensamientos lo invaden todo. Con lo cual, mientras nosotros no podamos prescindir de las creencias que llevan implícitas aquel universo en el que nos movemos, nosotros no podremos llegar a transformar nada. Por eso decimos de entrada, aventúrate a no saber nada durante un tiempo, a saber que no sabes nada,
Y aquel pequeño instante que sabemos que no sabemos nada, ahí ponemos la vibración y la forma geométrica. En aquel instante, en aquel punto, ponemos el color. Y si tenemos la suerte de que aquello se abra, cuando nosotros nos levantemos de la camilla, cuando hayamos marchado de aquel espacio, ya no seremos los mismos. Pero es que no seremos los mismos, ni será el mismo el universo que nos englobará. Porque automáticamente nosotros estaremos transformando el universo en el que vivimos, porque somos fractales de aquel espacio. Os he dicho que en nosotros, nuestro anhelo es generar un ser resonante. Un ser resonante que realmente sea el instrumento que la humanidad está, diríamos, destinada a ser. La humanidad está destinada, a través de la mente y de la voz, generar múltiples formas, como aquel violín. Y estas formas están destinadas a transformar el espacio. Por esto la humanidad está destinada a crear, pero a crear desde la transparencia, desde la pureza de la propia forma geométrica a la que pertenece. Entonces, nuestro anhelo es que podamos ser resonantes, resonar y crear. Y si resonamos y creamos, la resonancia la haremos encima de un terreno que a su vez será resonante. Resonante se transformará, y como fractal que es, transformará todo el entorno. Hoy estamos aquí y estamos hablando. Si mi persona tiene la capacidad de hablar de manera resonante, esto habrá servido. Esto habrá sido algo que habrá valido la pena. Si no, que nos quedaremos con el pensamiento y estaremos cerrados en nuestro fractal denso. En este momento tenemos la suerte, el privilegio de podernos impregnar de estas figuras geométricas magníficas, figuras geométricas que nos pueden conmover, transformar, impregnar. Y a partir de ahí, que os puedo decir y os puedo asegurar que esta ocasión, esta que tenemos ahora, puede generar para nosotros un cambio, no solamente en nosotros, sino, no os podéis imaginar en qué versión y en qué potencia en todo nuestro universo. Muchísimas gracias por estar aquí y permítanme hacer este trabajo. Estáis invitados a pasar a ver la exposición.